Muy buenas a todos, es una gran alegría saludarlos, volvernos a encontrar, pues no presencial, pero aunque sea por estos medios. Y quiero darle mi agradecimiento a nuestro párroco, el padre Mauricio Solano Vargas, que nos da esta oportunidad para meditar sobre la Santísima Virgen y en particular estamos meditando sobre San José en este año. Y pues darle las gracias, lo mismo que a Johan, que es el que hace estas grabaciones y nos ayuda con toda la parte técnica. Que Dios les pague. Vamos a iniciar con una oración a San José de la Beata Sor María Romero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Oh Padre Augusto de Jesús y Padre nuestro, San José, a quien el Eterno Padre confió su querido Hijo, el Espíritu Santo, su castísima esposa, y la Madre Virgen, todos los tesoros de su virginidad. Tú, que tanto puedes con el corazón de Jesús y el de María, concédenos las gracias que más necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Faltan ya alrededor de 2 meses para que se termine este año dedicado a San José y debemos dar infinitas gracias a Dios y al Papa Francisco por haber tenido esta iniciativa tan maravillosa de dedicar un año entero al Santo Patriarca y habernos así dado la oportunidad de conocerlo un poco mejor, de admirar de corazón a este santo tan grande, tan especial, que tanto hizo por Jesús y por la Santísima Virgen y que tanto hace por nosotros hoy, siempre siguiendo su estilo silencioso, escondido, pero eficaz. Aprovechemos pues lo que nos queda de este año para meditar más sobre la figura de San José, para ser cada día más devotos de él. Probemos y veremos cuánto fruto traerá a nuestra vida y a nuestra familia una verdadera devoción a San José. Y los primeros en alegrarse de que le tengamos esta devoción a San José son precisamente nuestro Señor y la Santísima Virgen, que en el cielo siguen amando a San José tanto como lo amaron en la tierra cuando él los cuidaba en la casita de Nazaret. Y como bien dice el Papa Francisco al final de su carta apostólica Patris Corde sobre San José, no queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión, que sea ese el fruto de este año de San José, que también nos ha tocado vivirlo bajo el dolor de la pandemia y todas las dificultades que la pandemia ha traído consigo. Entonces, nuestra conversión del corazón sea el fruto de este año dedicado a San José. Un amor, una entrega cada día más grande a Dios nuestro Señor y también al servicio del prójimo. En nuestras meditaciones sobre San José de este mes de octubre que iniciamos hoy, haremos un recorrido por los 21 siglos de cristianismo para ver qué nos enseñan los santos sobre San José, cómo se ha ido desarrollando la enseñanza de la Iglesia en la persona de sus santos sobre San José. Iniciaremos hoy con la ayuda de Dios con las enseñanzas de los santos sobre San José en los siglos del 1 al 10. O sea, vamos a tratar de cubrir
a ver cómo nos va con el tiempo, con los 10 primeros siglos. Durante este largo e importante periodo histórico, encontramos las enseñanzas sobre San José del Nuevo Testamento, de los padres de la Iglesia, que son los autores más importantes de los primeros siglos cristianos, que van los padres de la Iglesia de la segunda mitad del siglo primero hasta el siglo octavo. Este periodo de tiempo, a los santos que vivieron en este periodo de tiempo se les conoce como los padres de la Iglesia, cuya contribución será siempre de primordial importancia y a quienes debemos acudir constantemente. Pensemos nada más, un padre de la Iglesia es San Agustín. Entonces, para que comprendamos la importancia de estos escritores. Y también quizás empezaremos hoy con los autores del llamado Alto Medioevo o los 3 primeros siglos de lo que llamamos la época medieval, o sea, del siglo VIII al siglo X. Obviamente, pues el tema es tan amplio que solo podremos referirnos a algunos autores y nada más algunas de sus enseñanzas más significativas. Entonces les voy diciendo los siglos y los autores que vamos a meditar. En el siglo primero encontramos los textos más fundamentales e importantes sobre San José, que son los que nos refiere el Nuevo Testamento, o sea, la Sagrada Escritura. Ya los vimos en mayo, cuando hablamos sobre San José, precisamente en la Sagrada Escritura. Entonces, nada más les recuerdo que son 3 evangelistas los que mencionan explícitamente a San José. San Mateo, que es el que más habla de él, San Lucas y San Juan. Y San Marcos, que tiene una referencia, pero indirecta, hablando de Jesús como el carpintero. Entonces, como este tema ya lo vimos, pasemos ahora al siglo segundo. En el siglo segundo encontramos a los primeros padres de la Iglesia que se refirieron a San José. O sea, estamos al puro inicio con los primeritos padres de la Iglesia. De hecho, todos los padres de la Iglesia se refirieron de manera muy positiva a San José. No hablaron mucho de él todavía, pero casi todos lo mencionaron y siempre de una manera muy positiva. San Justino posiblemente es el primer padre de la Iglesia que mencionó a San José. Antes de empezar con San Justino, nada más les presento brevemente cuáles son las enseñanzas principales que en general tratan los padres de la Iglesia. Entonces, nos hablan de lo siguiente: del matrimonio entre María y San José, de la paternidad adoptiva de San José con respecto a Jesús, cómo amó y cuidó a Jesús como un verdadero papá y fue amado y obedecido por Jesús como un verdadero hijo. Resaltan también la excelsa santidad de San José, porque lo dice Mateo 1:19, que San José era santo, y resaltan sobre todo las virtudes de la fe, la humildad, la obediencia inmediata a la voluntad de Dios, la escucha de la palabra de Dios, la pureza, etc. Hablan también de su virginidad, del hecho de que era de la descendencia de David, su oficio de carpintero, su gran veneración y respeto hacia la Virgen María, su conocimiento de los misterios de Dios, que Dios le revela por la misión que le da, su cooperación en la obra de la redención de Cristo y su cercanía a Jesús y María. Entonces, más o menos esas son algunas de las enseñanzas que tocan en algún momento los padres de la Iglesia. Entonces, les decía que el primero, posiblemente, que mencionó a San José fue San Justino mártir.
San Justino era un filósofo muy culto, muy preparado, que se convirtió al cristianismo y tuvo el valor en plena persecución del Imperio Romano de abrir una escuela en Roma para enseñar el cristianismo, enseñar las verdades cristianas. Y por supuesto esto le costó la vida, murió mártir decapitado en el año 165. Y de San Justino, que nos da varios detallitos, donde vemos cómo sigue con mucha fidelidad el Evangelio, quería rescatar nada más un detalle sobre el nacimiento de nuestro Señor. Nos dice que como José no halló en Belén donde alejarse, se retiró a una cueva cercana. Y entonces dice, estando allí los dos, María dio a luz a Cristo y lo puso en un pesebre. O sea que nos está diciendo que María y José, ellos dos, fueron los únicos testigos de este momento sublime de la historia de la humanidad, que fue el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Luego tenemos a San Ireneo. San Ireneo es otro autor muy importante porque es uno de los teólogos más grandes de toda la historia de la Iglesia, muy importante también porque él fue discípulo de San Policarpo. Y San Policarpo, a su vez, fue discípulo nada menos que de San Juan, apóstol y evangelista. San Policarpo murió mártir, quemado vivo en el año 156. Entonces, San Ireneo relata dos veces que cuando él era jovencito se sentaba a los pies de San Policarpo a escucharlo predicar, y que San Policarpo predicaba lo que le había escuchado a San Juan, apóstol y evangelista. Entonces vean que a través de Policarpo, San Ireneo tuvo contacto directo con un apóstol. ¿Y qué apóstol, verdad? Tan importante. Entonces, por eso el testimonio que nos da San Ireneo es muy significativo. Y habla varias veces de San José. Les menciono nada más los siguientes detalles. Primero, San Ireneo estaba enseñando con mucha vehemencia que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Hijo de Dios que por su infinito amor a nosotros quiso hacerse hombre para salvarnos muriendo por nosotros en la cruz. Entonces dice San Ireneo, los que dicen que Jesús era solo un puro hombre engendrado de de José, nacido, o sea, normalmente, concebido normalmente por María y José, dice, los que dicen esto, los que por desgracia creen esto, dice, pues mueren. Porque si Jesús hubiera nacido normalmente de María y José, sería solo un hombre y no podría salvarnos. Y entonces dice San Ireneo, desconociendo al Emanuel nacido de la Virgen, quedan privados de su don, que es la vida eterna. O sea, ¿qué dijo Jesús? El que crea se salvará. ¿Y en qué estamos llamados a creer para salvarnos? Estamos llamados a creer que Jesucristo es el Emanuel, o sea, el Dios con nosotros, que precisamente se hizo Dios con nosotros, naciendo de la Virgen María, o sea, concebido por obra del Espíritu Santo sin eh, concurso de varón.
Y entonces vean qué triste lo que dice San Ireneo. Si nosotros no creemos que Jesús nació de una virgen, que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, pues no vamos a poder salvarnos. Y dice San Ireneo, los que rehúsan creer, ¿qué les pasa? Van a perder el don de la adopción filial. O sea, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? En el Hijo de Dios Jesucristo, que se hizo hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. No hay otro camino para llegar a ser hijos de Dios. Solo Jesús, que es el Hijo de Dios, nos hace a todos nosotros hijos de Dios. Entonces, si no creemos, dice San Ireneo, estamos perdiendo el don, sobre todo don, que es ser hijo de Dios. Dice, estamos menospreciando ese nacimiento tan maravilloso que fue la encarnación del Hijo de Dios. Dice, estaríamos privando al hombre de su ascensión a Dios, porque como dijo el mismo Jesús, solo por él podemos nosotros ir al Padre. Y dice también San Ireneo, estaríamos siendo mal agradecidos con el Hijo de Dios, que con tanto amor se hizo hombre precisamente para salvarnos. Y entonces, en la época de San Ireneo existían unos herejes que se llamaban ebionitas, y estos herejes decían que Jesús había nacido normalmente de María y José. Por desgracia, hay muchas personas que también lo dicen hoy en día, que no logran creer que Jesús es realmente el Hijo de Dios hecho hombre en el vientre virginal de María. Y San Ireneo dice que si nosotros pensamos eso, estamos destruyendo en cuanto a nosotros esa gran economía, ese plan maravilloso de Dios para con nosotros, y haciendo nulo, reduciendo a nada el testimonio de los profetas que prepararon precisamente este evento tan maravilloso, el más grande de la historia del universo entero, que es la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, qué reto es hoy para nosotros creer, y lo podemos ver sobre todo en nuestros jóvenes. Muchos jóvenes cuando entran a la universidad, cuando van a estudiar, pierden la fe porque les meten un montón de ideas que los hacen dudar. Y a ellos les habla San Ireneo como una persona preparadísima, y a ellos y a todos nosotros nos invita a creer que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, y que San José es nada más su papá adoptivo, pero no su papá biológico, porque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y nos dice San Ireneo, esto está muy claramente atestiguado en los evangelios. Dice, por ejemplo, Mateo 1:18, dice San Ireneo, que nos informa San Mateo que antes de que José hubiera cohabitado con María, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y a la misma Virgen, el ángel Gabriel le explica que ella concebirá por obra del Espíritu Santo. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Y al mismo San José, el ángel le explica que no debe temer recibir a María, su esposa, porque lo concebido en ella es por obra del Espíritu Santo. Otro tema que toca San Ireneo, muy lindo, es el de la relación entre Jesús y San José. Dice San Ireneo que una vez que el ángel le explica cómo es que María ha concebido y le pide que la reciba a ella y que reciba al niño,
y que le ponga el nombre, dice San Ireneo que San José, convencido sin ningún género de duda por las palabras del ángel, recibió a María su esposa y durante todo el tiempo que duró la educación de Cristo, él prestó con alegría su ayuda, aceptando la huida a Egipto, el regreso de Egipto, la emigración a Nazaret, o sea, todos los problemas que San José tuvo que afrontar como parte del cuidado del niño Jesús. Y dice, hasta el punto de que los que ignoraban las escrituras, las promesas de Dios y la economía de Cristo, pensaban que era él padre del niño. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí San Ireneo? Que San José cuidó tan bien de Jesús, con tanto cariño, con tanta entrega, con tanta solicitud, que todo el mundo estaba convencido de que era el papá de Jesús, ¿verdad? Porque realmente lo amó y lo cuidó como si fuera su verdadero papá. No era su papá biológico, pero Dios se lo dio y le pidió que actuara, que fungiera como su padre. Y San José a cabalidad cumplió con esta voluntad de Dios. Aceptó al hijo de su esposa María, que era al mismo tiempo el Hijo de Dios, y con todo amor, con toda entrega, lo cuidó a lo largo de toda su vida. Pasamos ahora a mencionar, pasamos al siglo tercero, y en el siglo tercero vamos a desarrollar un poquito un autor que se llama Orígenes, que murió en el año 254. San Justino era del 165, San Ireneo del 202 y Orígenes, ya siglo tercero, es del 254. Técnicamente Orígenes no es exactamente padre de la Iglesia, pero es un autor muy importante y las enseñanzas que les voy a compartir son muy lindas. Entonces, veamos qué nos enseña Orígenes. Primero nos dice que el nacimiento de Jesús de la Virgen María por obra del Espíritu Santo es un artículo de fe en el que hay que creer. O sea, la Virgen no es un adorno piadoso así muy bonito para las viejitas que le tienen devoción. No, no, no. La Virgen es parte esencial del misterio cristiano. No podemos ser cristianos si no creemos que María es la Madre de Dios. Porque si no creemos que María es la Madre de Dios, no creemos que Cristo es Dios, que se encarnó en María para salvarnos. Entonces dice Orígenes que si no creemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, nos falta algo indispensable para tener la fe completa. Nos falta algo indispensable. Segundo, Orígenes nos va a explicar, y muchos padres de la Iglesia también lo van a hacer, por qué María estaba comprometida con San José. O sea, la pregunta que se van a hacer los padres es la siguiente. Si Dios quería nacer de una virgen, si Dios iba a nacer de una virgen, ¿por qué no escogió una joven que no estuviera comprometida, sino que escogió una joven que ya estaba desposada, que ya estaba oficialmente comprometida? Y varios van a ser los argumentos, las explicaciones que van a dar los padres de la Iglesia. Uno, el más obvio, no es muy bonito, pero es cierto, es que si María hubiera sido soltera, pues nadie le hubiera creído en ese momento que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, obviamente era indispensable que estuviera casada para proteger su reputación a los ojos de la gente, hasta que llegara el momento en que Jesús, ya grande, cuando inicia su predicación, se revelara como el Hijo de Dios encarnado.
Entonces, durante todos esos años que Jesús vive lo que llamamos su vida escondida en Nazaret con María y José, pues era indispensable guardar este misterio hasta que llegara el momento ya de revelarlo. Entonces, ese es un motivo. Otro motivo que dan Orígenes y los padres es porque era indispensable para la Virgen y para el niño tener el apoyo, el cuidado de San José. Entonces, San José es el que los va a cuidar, el que va a traer el pan a la mesa, ¿verdad? El que los va a proteger cuando tienen que huir a Egipto, regresar, etcétera. En fin, que para el cuidado de ambos era indispensable San José. Y más adelante también se va a subrayar otro motivo importantísimo. ¿Cuál es? Que Jesús quería bendecir la familia. Papá, mamá, hijos. Jesús no nació de esa pareja, de esa familia, pero nació en esa familia. Y quiso tener una mamá y quiso tener un papá adoptivo, y de sus 33 años en la tierra, 30 los quiso pasar viviendo la vida de familia. O sea que más no pudo Jesús haber bendecido la familia. Y por tanto es un mensaje importantísimo en todos los siglos, quizás hoy más que nunca, de cuál es el camino que Dios quiere, cuál es la célula fundamental de la sociedad y de la iglesia, la familia. Y sabemos que si cae la familia, cae todo lo demás, porque la familia es lo fundamental. Y por eso Jesús quiso darnos como modelo en absoluto para lo más importante que es la familia, a su sagrada familia. Y también porque la vida en familia es muy difícil y a veces puede ser muy dolorosa, puede haber fallos muy tristes y muy trágicos. Por eso también nos quiso dar a su Sagrada Familia, para que encontremos en la Sagrada Familia el consuelo, la fortaleza, la ayuda que vamos necesitando a lo largo del camino. Otro tema que toca Orígenes relacionado con San José es el empadronamiento. Recuerdan ustedes que San Lucas nos relata que el emperador quiso que todos los ciudadanos fueran a empadronarse a su ciudad de origen, y entonces San José sube con la Virgen a Belén, que era la ciudad de origen de San José. Y entonces Orígenes, que era un exégeta genial, que se fijaba en todos los detalles, dice, bueno, ¿y para qué nos contó este detalle la palabra de Dios? Y entonces dice, ¿por qué era tan importante que San José llevara a la Virgen, fuera a Belén y cumpliera con hacer que se inscribiera en los libros de historia humana el nombre de Jesús? Y responde, porque Jesús quería que su nombre fuera inscrito entre los nombres de todos nosotros, para santificarnos a todos nosotros, para ofrecernos a todos los seres humanos la comunión con Él. Y para que así como su nombre fue escrito en los libros civiles concretos de nuestra historia humana, así también nuestros nombres fueran escritos en el libro de la vida del cielo. Entonces vean qué lindo. Jesús hace que su nombre sea escrito aquí en la tierra, para que nuestros nombres, como dice el Apocalipsis, puedan ser escritos en el libro de la vida en el cielo. Se ha dicho de otra manera, Jesús vino a la tierra para podernos llevar a cada uno de nosotros un día al cielo. Como ven, son pequeños detalles que les voy señalando, pero que tienen un significado muy profundo que podemos luego meditar en los textos que les ofreceré. Por ejemplo, este otro detalle: los pastores, cuando les avisa el ángel que ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador en Belén, van deprisa a ver ese signo que Dios les ha dado. Y dice Orígenes, porque vinieron deprisa y no con caminar lento o cansado,
encontraron a José, que lo había preparado todo para el nacimiento del Señor, a María, que había dado a luz a Jesús al mundo, y al Salvador mismo, que yacía en un pesebre. Entonces, detalles que podemos usar para una meditación personal, porque vinieron deprisa. O sea, tantas cosas bellas sobre Jesús que nos perdemos nosotros por pereza, por lentitud, porque vamos a meditar, voy a rezar, mañana empiezo y nunca empezamos. En cambio, los pastores fueron deprisa. ¿Y porque fueron deprisa que encontraron a los tres, a la Sagrada Familia? A José, a María y a Jesús. A José, vean el detalle que dice Orígenes, que había preparado todo para el nacimiento del Señor. Es parecido a lo que tantos siglos después dice hoy el Papa Francisco. O sea que San José, en esa circunstancia tan difícil que el hijo de María tuvo que nacer en un establo, pues San José se puso a preparar ese establo lo mejor que pudo. O sea, dentro de las circunstancias que le tocó, San José hizo lo más que pudo para que estuviera cómoda la Santísima Virgen y el niño. Entonces, eso mismo ya decía Orígenes, prepara todo para el nacimiento. María, que es la que ha dado a luz a Jesús, al Salvador del mundo, perdón, y al Salvador que yace en un pesebre. O sea, esa enseñanza extraordinaria de Jesús que quiso nacer en la pobreza más grande, en la pobreza de un pesebre. Otro tema que desarrolla Orígenes es el niño perdido y hallado en el templo. Entonces sabemos que todos los años San José y la Virgen subían a Jerusalén para cumplir con este rito, y cuando Jesús cumplió 12 años y subieron a Jerusalén, Jesús se quedó sin que ellos se dieran cuenta. Y entonces dice Orígenes que pues ellos se ponen inmediatamente y con gran angustia a buscar a Jesús, pero no lo encuentran inmediatamente. Y dice, ¿por qué lo llama la Escritura padres? A María porque lo dio a luz, y a San José por la devoción paternal. O sea, ven la misma idea de San Ireneo. Devoción paternal. No es el papá biológico de Jesús, pero tiene todo el amor de un papá para con Jesús. Y por eso sufre tanto como sufre cualquier papá que se le pierde un hijo pequeño. Entonces el sufrimiento de María y José, que lo buscan entre parientes, entre conocidos, pero no lo encuentran. Y dice Orígenes, aprende tú dónde lo buscan y dónde lo encuentran. Y vean qué lindo lo que dice. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros a Jesús en los momentos en que nos hemos alejado de Él o que sentimos que Él se ha alejado de nosotros? Dice Orígenes, buscándolo junto con José y María, lo puedes encontrar. Entonces, vean, pequeños detalles, pero tan profundos. Buscar a Jesús con José y María. Cuando sentimos como que no lo sentimos a Jesús, como que está muy lejos, como que no hemos venido viviendo como debiéramos vivir, que ya no estamos tan cerca del Señor como en otras épocas hemos estado, lo que sea, Orígenes nos da ese consejo tan importante. Buscarlo con José y María, de la mano de José y María. Y dice Orígenes, y así lo encontraremos, si lo buscamos con José y María. Y también nos dice dónde lo vamos a encontrar. ¿Dónde lo encontraron María y José? En el templo. ¿Dónde encontramos siempre a Jesús? En la iglesia. Y efectivamente, entre otros motivos, en el sagrario está Jesús. Entonces, en la iglesia siempre encontraremos a Jesús. Y también dice Orígenes, lo encontraron con los doctores del templo. ¿Qué quiere decir eso? Que a Jesús también siempre lo vamos a encontrar con los maestros, pero dice Orígenes que nunca salen del templo. O sea, los escritores que son fieles
a la iglesia, porque si no, más bien nos vamos a perder más. Entonces, ¿dónde encontramos a Jesús? Con María y José, lo encontramos siempre en la iglesia y también lo vamos a encontrar en los verdaderos maestros, que son los santos, los que están siempre dentro de la iglesia, los que solo nos enseñan la verdadera doctrina, la doctrina correcta. Entonces ahí siempre lo vamos a encontrar. Y por último, Orígenes nos señala también otro detalle que dice el Evangelio, que Jesús bajó a Nazaret después de este evento y era obediente a María y José, un hijo obediente. Pero recuerden que este hijo es al mismo tiempo Dios. Entonces es Jesús, Dios y hombre, que obedece a sus propias criaturas, que son María y José. Y entonces nos dice Orígenes, pues qué ejemplo de obediencia nos da Jesús. ¿Cómo no voy a obedecer yo, dice Orígenes, a mi obispo, a mi sacerdote, cuando Jesús, que era Dios, obedecía a María y a José? Y de María nos dice que cuando ella guardaba todas estas cosas en su corazón, las guardaba no solo como una mamá que guarda todos los recuerdos sobre su hijito, todos los dibujitos que él hizo en el kinder, etcétera, ¿verdad? Tanto detalle que la mamá lo guarda con tanto cariño. La Virgen lo guardaba no solo con el cariño de una mamá, sino, dice Orígenes, sabiendo que eran cosas de el que se había hecho hijo de Dios. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, la Virgen y San José, perdón, vivieron una experiencia única de ellos dos, que fue relacionarse con Jesús al mismo tiempo como su hijo y su Dios. Como su hijo, pues cambiarle las mantillas, darle de comer, San José enseñarle el trabajo de la carpintería, darle órdenes, tráigame esto, hágame el otro, pero al mismo tiempo como a su Dios, adorarlo, amarlo, escucharlo, entregarse por completo a Él. Una experiencia que solo con una fe inmensa podían vivir María y José, porque ellos veían un bebé, un niño, un adolescente, un joven, y en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, al mismo tiempo tenían que ver a su Dios. Entonces es algo maravilloso también de meditar mucho. Paso ahora a hablarles de otro padre de la iglesia que se llama San Efrén. San Efrén, perdón, murió en el año 373. No, no se preocupe por mi salud, es que hablaba mucho, estoy un poco ronca. Entonces, San Efrén es del 373 y es de Siria, este país que ustedes han visto en las noticias, que por desgracia ha tenido una guerra de más de 10 años y que han muerto miles de personas. De ese país que fue evangelizado por San Pablo, o sea, de Siria son los cristianos más antiguos, de los más antiguos porque fueron evangelizados por San Pablo. Entonces, de ahí es este gran santo, San Efrén, que fue un gran teólogo y también fue un gran poeta. Entonces escribió unas poesías lindísimas y con un sentido, unas enseñanzas al mismo tiempo muy profundas. Y San Efrén nos hace un paralelo muy lindo, que es entre San José y San Juan Evangelista. ¿En qué se parecen San José y San Juan Evangelista? Que a los dos Dios les pidió que recibieran a María en su casa. A San José, un ángel le pide que no tema recibir a María en su casa como su esposa virginal y va a compartir con ella posiblemente alrededor de 30 años, porque probablemente San José murió poquito antes de empezar Jesús su vida pública.
Y luego el mismo Jesús desde la cruz le va a pedir a San Juan, el evangelista, el apóstol, que reciba a María como su madre. A San José le pide que la reciba como su esposa y a San Juan le pide que la reciba como su madre. Entonces, veámoslo de esta manera. ¿Cómo vamos a temer nosotros recibir a María en nuestra casa, ser devotos de la Virgen en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando es Dios mismo el que, en la persona de San José, en la persona de San Juan, apóstol, pide que recibamos a María? Y ya en el caso de San Juan, el caso de San José es único porque es su esposo virginal, pero en el caso de San Juan al mismo tiempo nos representa a todos nosotros. Entonces, no solo le está pidiendo Jesús a San Juan que reciba a María como su madre, y a María de primero le pide que lo reciba a él como a su hijo, sino que a nosotros, a todos nosotros, nos pide lo mismo. Entonces, es Jesús mismo el que quiere que María nos reciba como hijos de ella, como lo recibió a él, y que nosotros la recibamos como madre nuestra. La madre de Jesús es nuestra madre por voluntad del mismo Jesús. Y entonces San Efrén decía que tanto San José como San Juan reconocen en María a la Madre de Dios y la reciben en calidad de Madre de Dios, o sea, con todo el respeto, la veneración más grande, la humildad más grande, algo así como también Santa Isabel cuando dijo, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Y en el caso sobre todo de San José, pero también de San Juan, no fue solo una visita de alrededor de 3 meses, sino que fueron años de recibir a María en la propia casa. Entonces, es algo a lo que estamos invitados también todos nosotros. Paso a otro santo muy famoso también que se llama San Basilio Magno del 379. Fue obispo, fue un hombre famosísimo, importantísimo por muchos motivos, no solo como teólogo, sino también como fundador de la vida monástica en Oriente. La regla de San Basilio es la más usada hasta el día de hoy en Oriente, y también como reformador de la liturgia. Hay una liturgia que se usa hasta el día de hoy que se llama la liturgia de San Basilio. Y también él fue un hombre de una entrega grandísima a los pobres. Él fundó hospitales, hospicios para huérfanos, para enfermos, en fin, un hombre, un santo muy importante en la iglesia. Y cuando nos habla de San José, nos da un detalle importante, que es el siguiente. El Evangelio nos relata ese momento de angustia que vivió San José cuando se dio cuenta que la Santísima Virgen estaba esperando un bebé y él sabía con certeza que el bebé no era de él, pero no lograba comprender el misterio, qué era lo que había sucedido, qué debía hacer él, hasta que el ángel ya le revela el misterio y le pide que reciba a María y que funja como papá del niño. Entonces, en este sentido, hablando de este tema, San Basilio subraya lo que se ha llamado el temor reverencial. O sea, San Basilio nos dice que San José se da cuenta de que hay un misterio grandísimo en su esposa y la teme reverencialmente. O sea, él no se siente digno de este misterio tan grande y en su inmensa humildad, por eso es que decide repudiarla en secreto, porque él quiere retirarse porque siente que él no es digno de este misterio
tan grande. Y algo parecido van a decir también otros autores, ¿verdad? Entonces, que San José, y de hecho lo van a comparar también, ¿se acuerdan ustedes cuando San Pedro ve la pesca milagrosa y le dice a Jesús, apártate de mí que soy un pecador? O sea, donde San José se da cuenta, perdón, San Pedro se da cuenta de quién es Jesús. La reacción es, apártate de mí que soy un pecador. Yo no soy digno, Señor, ¿verdad? De seguirte, de ser tu discípulo, etcétera. Entonces lo comparan un poco con esa reacción, no San Basilio, pero otros padres lo comparan con esa reacción de San Pedro también, de no sentirse digno de un misterio tan grande. Pero vean también la humildad de San José, que no se siente digno y por eso se quiere retirar. Pero también la humildad de San José, que una vez que Dios le revela su voluntad y le pide que acoja a María y al niño, San José lo hace inmediatamente. O sea, no sigue diciendo que no es digno, sino que donde Dios le dice que eso es lo que quiere de él, San José inmediatamente se entrega a la voluntad de Dios y a lo que va a ser su vida, que va a ser servir a Jesús y a María con todas las fuerzas de su ser. Junto con María, pues es el santo que fue llamado a servir directamente a la persona de Jesús. De manera que varios santos van a decir, ¿se acuerdan cuando Jesús dice en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera? Porque debemos hacerlo con nuestros hermanos, porque Jesús está presente en todos nuestros hermanos. Y dicen muchos santos, bueno, en el caso de San José y también de María, en el caso de San José es literalmente cierto. Jesús le dijo cuando lo recibió en el cielo, una gloria más grande después de María, pasa a la gloria de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer, me vestiste, me cuidaste. O sea, es el santo que cuidó directamente de la persona de Jesús. Entonces eso también nos puede dar una idea de la grandeza de San José, de la santidad de San José, para haber sido llamado por Dios a tener esa cercanía, esa intimidad tan grande con el Hijo de Dios y con la Madre de Dios. Bastante cercanos estuvieron los apóstoles esos 3 años que convivieron con Jesús, pero nunca como la Virgen, que hasta lo llevó en su propio vientre durante 9 meses, que es su verdadera madre, y San José, que fungió como su papá virginal, su papá no biológico, pero sí podemos decir que verdadero en cuanto al amor y a la entrega. Pasemos ahora a otro padre muy importante, que es San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán, así como en chiste, podemos decir que tuvo la carrera eclesiástica más meteórica, porque siendo laico y siendo un, digámoslo así, una especie de embajador, de regidor, él era como decir el regidor de Milán, el munícipe de Milán, cuando lo eligieron obispo. Entonces, de laico pasó de golpe a obispo, era una carrera meteórica, pero por supuesto no es de imitar, porque solo San Ambrosio llegó a ser obispo, pero ¿qué obispo? O sea, cuando de pronto lo hicieron obispo, primero que nada San Ambrosio se dedicó a estudiar, a prepararse, ¿verdad? Y se preparó tanto que pues es uno de los más grandes autores de toda la historia de la Iglesia, ¿verdad? Su doctrina es de una claridad, de una perfección extraordinarias, tanto en el campo de la cristología, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre la Santísima Trinidad, sobre los sacramentos, o sea, sobre qué no escribió San Ambrosio, y sobre la Santísima Virgen. Ahora, ¿qué nos dice San Ambrosio? Algunos detallitos sobre San José. Un detalle que insiste San Ambrosio es que
el hecho de que desde la cruz Jesús haya buscado quien cuidara a su mamá, ahora que él ya regresaba al cielo, es una prueba de la virginidad de María, porque si ella hubiera tenido otros hijos con San José, pues esos otros hijos se hubieran hecho cargo de ella, lógicamente, ¿verdad? En la cultura hebrea, el cuidado de los papás, y hasta la fecha, es algo muy serio, que los judíos se lo toman muy en serio. Entonces, si hay hijos, cuidan de sus papás, no existirían papás abandonados. Entonces, si Jesús tuvo que recurrir a un extraño, es porque la Virgen no tuvo ningún otro hijo, ¿verdad? Su único hijo fue Jesús. También nos dice San Ambrosio que la Virgen no solo vivió la virginidad de primera en el cristianismo y de la manera más perfecta, tanto así que ella es la maestra de virginidad en absoluto para todos los que quieran seguir ese camino, sino que, dice San Ambrosio, ella comunicaba esa virtud. Otros lo dicen de esta manera: la Virgen virginiza al que se acerca a ella con verdadera devoción. La Virgen vuelve casto al que la busca de corazón. Pues por perdido que haya estado, si busca a la Virgen con verdadero deseo de que ella lo ayude, de que ella lo saque adelante, la Virgen siempre virginiza, la Virgen siempre nos vuelve castos, la Virgen, si hemos perdido la castidad, la Virgen nos regresa otra vez al buen camino. Si es una pareja que ha caído en la infidelidad, la Virgen nos regresa al buen camino del matrimonio fiel, del matrimonio entregados el uno al otro, etc. Y nos pone el ejemplo de los dos Juanes. San Juan Bautista, la Virgen lo visitó, estuvo 3 meses en su casa, y tanto Orígenes como San Ambrosio van a decir: si con solo el saludo de María pasó todo lo que pasó, que Isabel se llenó del Espíritu Santo, que el niño brincó de gozo en su vientre, que Isabel profetizó, que reconoció a María como Madre de Dios, si todo eso pasó con el solo saludo de María, dice, pues, ¿qué progreso no harían Isabel, San Juan Bautista y Zacarías durante los 3 meses que estuvieron en presencia de la Madre del Señor y del Señor mismo que ella llevaba en su vientre? Entonces, ahí podemos ver, en primer lugar, por supuesto, nuestro Señor, pero también la mediación de la Virgen en la preparación de San Juan Bautista, que va a ser célibe, va a ser virgen. Y luego, pues, el discípulo al que Jesús se encarga que cuide de María es San Juan, que es el discípulo virgen. Y, por supuesto, San José también era virgen. Entonces, lo mismo se lo podemos aplicar a San José. También cuánto contribuyó la Virgen en que San José viviera de la manera más perfecta después de ella su virginidad, su entrega total a Cristo. Y también San Ambrosio nos hace un paralelo que nos puede sonar un poquito curioso, pero es el paralelo entre María y la Iglesia, en el sentido de que ambas son vírgenes y madres, vírgenes y esposas. Entonces, virgen y madre es fácil de entender. María es virgen que por obra del Espíritu Santo se convierte en madre del Hijo de Dios. Lo concibe y lo da a luz. La Iglesia es virgen que por obra del Espíritu Santo, por medio del sacramento del bautismo, concibe y da a luz a los cristianos. Entonces, tanto Cristo como los cristianos nacen de una madre virgen, María y la Iglesia, por obra del Espíritu Santo. Este paralelo es bellísimo y lo podemos entender con facilidad. Para los padres de la Iglesia, por ejemplo, la fuente bautismal
es el símbolo del vientre de la iglesia, porque de esa fuente nacen todos los hijos de la iglesia, los cristianos, que la iglesia da luz por obra del Espíritu Santo, por medio del sacramento del bautismo. El otro paralelo es que tanto María como la iglesia son vírgenes y esposas al mismo tiempo. Vírgenes y madres al mismo tiempo, vírgenes y esposas al mismo tiempo. Y las dos esposas en un doble sentido. O sea, María es esposa del Espíritu Santo y esposa de San José. Y el paralelo que hace San Ambrosio, esto sí lo entienden mejor los clérigos que los laicos, es que la iglesia es esposa de Cristo, pero también la iglesia particular es esposa del obispo de esa iglesia particular. O dicho de otra manera, ¿por qué los obispos usan un anillo? Es el símbolo de que ellos se casan con su diócesis, con su iglesia particular. Entonces, San Ambrosio saca también ese paralelo. O sea, la iglesia debe imitar a la Santísima Virgen también en ese sentido. Y por último, San Ambrosio nos explica también, ya casi vamos a terminar, cómo entender Mateo 1:25. Esto lo van a explicar muchos padres de la iglesia, porque hasta la fecha hay personas que se confunden. Mateo 1:25 dice que San José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito, primogénito. Entonces, los hermanos separados malinterpretan este texto para decir que eso quiere decir que después sí la conoció. Entonces, los padres nos van a decir, no, de ninguna manera lo debemos interpretar así. En primer lugar, porque tenemos muchos ejemplos en la Escritura donde esa misma palabra hasta se usa no diciendo que después iba a suceder algo, sino diciendo que obviamente después tampoco. Entonces les pongo un ejemplo en el mismo San Mateo. Dice Mateo 28:20, dice Jesús, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Nadie va a interpretar que después del final de los tiempos ya Jesús no va a estar con nosotros. Sería absurdo, ¿verdad? Entonces, después del final de los tiempos, todos lo veremos cara a cara, en gloria, etcétera, ¿verdad? Y los que están en el cielo ya lo están viendo cara a cara. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos? Quiso decir que hasta la consumación de los siglos, o sea, en este ahora que nosotros estamos viviendo, que no lo podemos ver, nos asegura que está con nosotros, aunque no lo podemos ver. Y así hay otros ejemplos, por ejemplo, el Salmo 109:1. El Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por escabel de tus pies. Eso no quiere decir que después ya no va a estar a la derecha del Padre, Jesús. Claro que no, estará siempre a la derecha del Padre, etcétera. Entonces hay muchos textos en la Escritura que los expresan esa verdad. O sea, lo que el Señor, lo que San Mateo quería subrayar, como lo que el Señor quería subrayar, que está con nosotros ahora que no lo vemos, San Mateo lo que quería subrayar era esa revelación que solo por revelación de Dios podíamos saber. O sea, que María concibió por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. Ahora, el hecho de que después de dar a luz a Jesús, la Santísima Virgen y San José siguieran siendo vírgenes por el resto de su vida, dicen todos los padres, eso es obvio. O sea, no necesitamos ni siquiera que nos lo digan. ¿Por qué? En primerísimo lugar, porque tanto María como José se entregan por completo al servicio de Jesús. ¿Verdad? Entonces, con semejante hijo que Dios les regaló, ¿cómo van a querer ellos tener otros hijos? Obviamente es un hijo que merecía una entrega
total y absoluta de parte de María y José. Se entregan por completo a Jesús y luego en Jesús y por Jesús se convertirán María en nuestra madre y San José también en nuestro Padre, que van a cuidar de toda la humanidad redimida por Cristo. Y también van a afirmar los padres de la iglesia que obviamente San José, cuando Dios le revela que su esposa es la madre de Dios, la mujer que Dios escogió para que fuera su madre, para que llevara a la segunda persona de la Santísima Trinidad en su propio vientre, pues cae sobre su peso, cualquiera puede entender, pues el respeto, la veneración que habrá sentido San José siempre hacia la Santísima Virgen. Amor y al mismo tiempo una veneración sublime, sabiendo que era su esposa, pero al mismo tiempo era la madre de su Señor, la madre de su Dios. Y entonces, pues, ¿qué más querría San José que entregarse por completo al servicio total de ese niño que Dios le regalaba para que fuera como su hijo y de la madre de su Señor que Dios también se la daba para que cuidara de ella? Entonces, pidámosle a San José que a nosotros también nos ayude a descubrir cada día más quién es Jesús, cuánto nos ama Jesús y cuánto debemos nosotros amar a Jesús y servir a Jesús. En un mundo en que más que nunca Dios ha sido sacado fuera como una basura, nadie lo necesita, no se habla de Dios, no se le toma en cuenta para nada. Y por eso estamos lo mal que estamos. Entonces, en un mundo que nos ha sacado a Dios, que no quiere a Dios, más que nunca debemos recurrir a San José para descubrir todo lo contrario. La única felicidad, la única paz, la única realización verdadera la encontramos en Dios. Sin Dios estamos listos, solo caemos en el abismo de la desesperación, de la tristeza, de la oscuridad. Pero con Dios lo tenemos todo. Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís y San Francisco decía, mi Dios y mi todo. Si tengo a Jesús, lo tengo todo, aunque esté viviendo debajo de un puente. Y si no tengo a Jesús, no tengo nada, aunque sea la persona más millonaria del planeta. Jesús es todo. Y San José lo comprendió y por eso se entregó por completo a él y más no le pesó todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que sacrificarse. Al contrario, su alegría más grande era sacrificarse y hacerlo todo por Jesús y por la Santísima Virgen. Pidámosle entonces a San José esa conciencia de quién es Jesús y ese deseo de, igual que la Virgen, igual que San José, entregarme por completo a Jesús. Y así mi vida será ya un cielo en la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios quiere y María Santísima, nos veremos la semana entrante con otra meditación sobre San José. Que el Señor, la Santísima Virgen y San José los bendiga y los acompañe siempre. Buenas noches.